Que el Señor les bendiga. Qué bueno verlos. Y qué bueno que vengan a estudiar la palabra. Quiero contarles que papás, tengan cuidado con sus hijos, aunque sean adolescentes. Traten de ceñirlos, aunque no nos entiendan, prohíbanles muchas cosas, porque muchas veces los padres, cuando ya sus hijos están un poco adultos, ya les dejan en libertad. Pero un hijo siempre va a necesitar cuidado, porque nunca tiene la suficiente sabiduría para enfrentar los retos de la vida. Antenoche nos llamaron como a las 11:30 de la noche, 1 de la mañana, que el hijo del pastor Rogelio había salido a la tienda y pasaron unos delincuentes, hicieron un barrido y lo mataron. Ayer fuimos a su velorio, hoy voy a ir al entierro. Un joven estudiante de medicina, 23 años, que fue truncado totalmente. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No voy a elucubrar porque no es ese mi papel, pero sí quiero pensar qué andaba haciendo en la noche en un barrio peligroso, en unas calles oscuras, en una tienda. ¿Qué andan haciendo sus hijos? ¿A dónde van? ¿Con quién van? Si nosotros no internalizamos esas cosas, nos vamos a volver insensibles. No le dé permiso a sus hijos para ir a cualquier parte. Vigile a dónde van, con quién van, porque en esa tienda habían unos muchachos y los que fueron a balearlos lo encontraron a él en el camino. Así que él fue un mal colateral. Lamentablemente nunca nos había pasado que un pastor bajo nuestra cobertura tuviera ese trauma, y ya llegó. No quisiera volver a tener que sufrir el dolor de ver a un miembro de mi congregación llorando la pérdida de alguien por imprudente, por descuidado o por muy valiente. Amén. Amén. Así que oremos por el pastor Rogelio, por su esposa, sus hijas, porque han perdido posiblemente la esperanza de un nieto de que su apellido se perpetúe, porque con él murió todo lo que un hijo puede dar a un padre. Amén. Así que no es para asustarse, es para ser precavidos, para cuidar. En estos tiempos no es momento de ir a comprar chicles a las 10 de la noche, ni una coca, ni nada de eso. Mejor aguántese y que sus hijos estén preservados bajo la cobertura de ustedes. Hijos, honren a sus padres, respétenlos, manténganse siempre en comunión con Dios y con sus padres. Dice Rogelio que cuando oyó los balazos, él salió a ver porque algo le hizo sentir que su hijo estaba en peligro. Y ahí estaba tirado, totalmente ya en las últimas. Así que por favor, muchachos, cuídense, no se las lleven de valientes. Señoritas, avisen con quién están, con quién van y con quién se relacionan. Y padres, no afloje la presión sobre sus hijos, por favor. Así que gracias por escucharme. Y gracias al hermano que me va a llevar hoy al velorio, al entierro, porque nuestro carro no pudo subir. Una gran subida ahí, no, pero logramos venir porque no hay nada que nos separe de venir a predicar la palabra. Y si no hay carro, hay taxis. Y si no, volando, rodando, brincando, lo que sea, pero usted venga. Ya a partir de hoy váyase a la playa. Me imagino que ya tienen su baúl, los huevos duros, los frijoles y todo, ¿verdad?
No tenga pena que no se le va a cortar nada de eso, porque me imagino que lo metió en una hielera. Y si trajo la calzoneta puesta, pues solo estírese los girantes ahí para que no le tallen. No es pecado. Amén. Bueno, sonría, Cristo le ama. Estoy nervioso por el estudio que voy a darles esta mañana. Estoy nervioso porque quiero estar seguro que Dios me está dirigiendo para enseñarle lo que le voy a enseñar. Aunque usted no lo crea, todavía sudo al momento de subir, porque lo que le voy a enseñar puede abrirle un panorama muy amplio de la palabra, algo que posiblemente nunca ha escuchado y que no va a escuchar, no porque seamos los únicos, sino porque Dios tiene sus tiempos. Y el deseo del Señor, como dice Pablo, dice escudriñarlo todo y retener lo bueno. Así que vamos a, más que un mensaje, es un estudio para enriquecer su vida, no solamente espiritual, sino bíblica, para que usted pueda comprender algunos recovecos de la palabra que si no le ponemos atención nos perdemos la riqueza, el intelecto, la profundidad de todo lo que hay aquí. Vamos a ir, estoy usando la versión Reina Valera revisada del 60 y vamos a estudiar Marcos capítulo 7, verso 24. Puestos de pie, vamos a honrar la palabra y luego vamos a estudiar. Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: levantándose de allí, hablando de Jesús, ¿dónde era ahí? Donde estaba predicando y hablando con unos fariseos con respecto a la ley. Levantándose de ahí, de esa cátedra, abandonó Galilea. Eso lo agrego yo para que usted vea de dónde salió. Levantándose de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Espíritu Santo, te ruego una doble porción de sabiduría, de templanza, que cuides mi boca, que pongas en mis labios el conocimiento escondido y el secreto escondido en esta porción, para que tu pueblo sea enseñado, instruido, educado en estas profundidades de tu palabra. Gracias, te doy la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, aquí tenemos un tesoro que quiero compartir con ustedes. A algunos posiblemente les parecerá historia lo que vamos a hablar, a otros les podrá parecer irrelevante. A veces nosotros los evangélicos somos un poquito, ¿cómo decirlo sin ofender a nadie? Que ¿por qué me están hablando de estas cosas? ¿En qué me edifica? Pero si no aprendemos estas cosas de las que vamos a hablar, nunca vamos a entender el por qué están en otras partes. El por qué Jesús, Pablo y los apóstoles mencionan cosas que nosotros no concatenamos correctamente. ¿De dónde salen esas cosas? ¿De dónde salen los pensamientos, los escritos, los dichos que tiene la palabra de Dios para nosotros? Así que para poder entender eso,
vamos a profundizar un poquito en la historia que rodea este pasaje. Para empezar, veamos que dice Marcos que es el que inspira el Evangelio de Mateo, porque el primer evangelio que se escribió fue el de Marcos, dictado por Pedro. O sea que Pedro le dictó todo este evangelio al escritor Marcos. Cuando Mateo lo lee, se inspira para poder investigar a su vez el evangelio que él escribió. Por lo tanto, cuando vemos Mateo 15, verso 21 en adelante, vamos a encontrar una ampliación de quién era esta mujer, porque esta mujer nos va a hacer estudiar un trasfondo que necesitamos. Mateo 15, 21 dice: saliendo Jesús de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Bueno, ¿era cananea o era sirofenicia? Ahí tenemos un problema que dilucidar. Bueno, cananea y sirofenicia es lo mismo, pero Mateo le da el aspecto judío, hebreo, a la región de Canaán. Y dentro de Canaán estaban dos ciudades gemelas, Tiro y Sidón, que hoy es el Líbano, hoy, pero hasta ahí no vamos a entrar. Así que cuando Mateo dice cananea, Marcos dice sirofenicia, está hablando de lo mismo, es un gentilicio. Pero donde está la verdadera perla escondida es cuando dice en el verso 26, la mujer era griega. La mujer era griega. Ya estoy en Marcos capítulo 7. Lo de Mateo fue solamente una aclaración de un gentilicio. Ya en Marcos 7 dice en el verso 26, la mujer era griega y sirofenicia de nación. Entonces, ¿qué significa griega? A eso vamos. ¿Qué significa griega? Cuando nosotros logramos entender esto, vamos a ver qué está haciendo esta mujer postrándose a los pies de un judío. ¿Qué está haciendo esta mujer clamando para que su hija sea liberada de demonios que le estaban afectando? Vamos a irnos a la historia de qué era ser griego en aquel tiempo. Ser griego en aquel tiempo era pertenecer a la religión oficial. Los griegos habían, a través de Alejandro el Grande, habían impuesto la religión griega a toda la tierra conquistada. Los había helenizado. En consecuencia, una gran mayoría de personas que fueron conquistadas por Alejandro el Grande se convirtieron a esa religión. Anteriormente era cananea, porque vivía en Canaán. Canaán era todo el territorio. Y había nacido en Tiro, que era una ciudad gemela de Sidón. Por eso es que une las dos cosas Marcos. Y su religión oficial era griega. Ahora, ¿qué era ser griego? Ah, pues filósofo. Ah, pues pensador. No solamente eso. ¿Qué significa esto para que la Biblia haga esta distinción? Porque después de decir que era griega, dice que era sirofenicia de nacimiento. Así que tenemos un pequeño problema de investigación y lo vamos a hacer esta mañana. ¿Cómo nace esa religión? La filosofía griega, aún y con toda su cultura y educación, era altamente pagana. Era paganismo puro. Creían en muchos dioses, creían en la existencia dual del ser humano. Para ellos el ser humano no era trino, como nosotros lo creemos, que somos mente, cuerpo y espíritu. Para ellos, cuando los presocráticos en los tiempos de Salomón brotan, empiezan ellos a darle forma a la cultura griega. Y nace este pensamiento, porque ellos tenían en sus ciencias,
o mejor dicho, en sus inicios, los presocráticos, que fueron los que fundaron toda la religión griega, ellos tenían dos poetas principales, pero no eran poetas de escribir poemas, sino que eran teólogos. Y estos dos teólogos que Pablo menciona después a los corintios, por eso cuando estudiemos la carta a los corintios los jueves vamos a encontrar mucha información que ya tenemos hoy. Estos dos poetas, que ahí están sus nombres, Hesíodo y Herodes, ellos habían descubierto o inventado la teogonía, que significa la creencia en muchos dioses. Cuando aparece Sócrates, que era discípulo de unos maestros persas, aparece el dualismo, que hasta la fecha todavía existe. No, si el hombre se muere y se acabó todo. Ese dualismo socrático todavía está metido en algunas iglesias. Lo vamos a ver después. Es cuando empiezan los pensamientos socráticos a meterse a través de las ciencias, de los estudios, de la universidad. Por eso es que los universitarios que salen de la iglesia evangélica a la universidad tienen que tener mucho cuidado con este pensamiento socrático, porque les van a negar que el hombre tenga un espíritu, que el hombre solamente es cuerpo y alma, y que tiene que vivir el día y dedicarse al hedonismo y a los placeres que la vida le ofrece, porque cuando se muera se terminó todo. Niegan la existencia del espíritu. Cuando aparece Sócrates, introduce la enseñanza dualista, y es cuando nacen las creencias que vamos a encontrar o que usted ya leyó en 1 Corintios capítulo 6:13. ¿Qué dice 1 Corintios 6:13? Por eso es que Pablo, que era un erudito en estas ciencias, un investigador por excelencia, lo toca y nos deja a nosotros el deber de averiguar de dónde sacó eso. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Ese pensamiento fue un pensamiento que los dualistas habían introducido en Grecia. Y ese pensamiento se regó de tal manera que muchos judíos empezaron a creerlo y a negar la existencia del Espíritu. Grábeselo bien, porque todo esto nos va a traer al tercer siglo que estamos viviendo. Otro pensamiento que introdujeron estos sabios, porque de tan sabios que fueron confundidos, está en 1 Corintios 15:32. ¿Qué dice? Si como hombres batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, aquí viene el dicho, comamos y bebamos. ¿Por qué? Porque si el hombre no tiene un espíritu que va a resucitar, sino solamente somos cuerpo y estómago, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Y con eso se terminó todo. O sea, disfrutemos todo lo que la vida nos ofrece. Y le agregan hoy otros filósofos de la nueva era, porque no hay infierno ni hay cielo. El infierno está aquí y el cielo está aquí. Cuando usted tiene un buen almuerzo, usted está en un cielo. Y cuando está sufriendo, está en el infierno. Así que ese pensamiento dualista todavía existe. Y muchos lo practican dentro de la iglesia. No, hermano, sí. ¿Para qué tanta cosa? Si cuando me muera todo se acaba. No, no se acaba. Ahí empieza algo diferente. Por eso es que estos pensamientos, por eso es que estoy nervioso, porque quiero enseñarle bien por qué usted debe estar avisado y enseñado de dónde brotan estas frases que Pablo menciona. De manera que si los muertos no resucitan, si el muerto se deshace en la tierra, entonces comamos y bebamos, porque mañana moriremos. ¿De dónde saca Pablo esos pensamientos? De la filosofía griega. Y qué curioso que donde lo menciona es siempre a los corintios, que eran los herederos de esta cultura.
¿Qué otro pensamiento tenemos en la Escritura que menciona Pablo y que es un pensamiento netamente griego? 1 Corintios 6:12. Veámoslo. 1 Corintios 6:12. Todas las cosas me son lícitas. ¿De dónde sale ese pensamiento? De los griegos. Todo me es lícito. Porque resulta que cuando muere Sócrates y aparecen sus herederos, nacen dos escuelas de pensamiento: los epicúreos y los estoicos. Los epicúreos eran los que enseñaban el placer per se, que el hombre nació para el placer. De ahí nace la filosofía griega de la belleza del cuerpo. Olvidémonos de cultivar el espíritu y cultivemos el cuerpo. Ahí viene Pablo cuando le dice a Timoteo, que era griego: ya deja mucho gimnasio, Timoteo. ¿Qué está haciendo un pastor como Timoteo metido en el gimnasio? Buscando la belleza física del cuerpo, los músculos, los pectorales, y a causa de eso, él había dejado de estudiar la palabra de Dios por su cultura. Le dedicaba tanto tiempo a la belleza del cuerpo que los epicúreos habían enseñado. Por eso usted ve que las estatuas griegas, todo aparecen desnudos, hombres y mujeres, resaltando la belleza del cuerpo. Ese pensamiento todavía está en la iglesia. Y si nosotros no conocemos ese trasfondo, nuestros hijos o nuestros nietos van a perseguir este concepto. Ahora viene Pablo y le dice: todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Pablo ataca esa filosofía diciendo que no todo me conviene. Los epicúreos dicen que todo me es lícito. Ese todo es todo, no solamente sensual, sexual, filosófico, material, cualquier cosa. El hedonismo puro. Hay evangélicos, hay cristianos que viven hedonísticamente. Todo lo que ganan lo dirigen a los placeres de la carne, la comida, el arte personal, la inteligencia, la sabiduría. En este tiempo que aparecen dos escuelas, los estoicos y los epicúreos, herederos de Sócrates, Platón y Aristóteles, formaron al final lo que es la filosofía griega: la belleza del cuerpo, la estética de las ciencias y los deleites del alma. Hasta ahí llegaban ellos. Así que los epicúreos enseñaban esta frase: comamos y bebamos, porque es todo lo del hombre. Todo me es lícito. Ahora viene Pablo como judío y dice: no, comer cerdo no me es lícito. La fornicación, dice, para el cuerpo y el cuerpo para la fornicación. Era un axioma totalmente epicúreo, que enseñaban el placer por sobre cualquier cosa. En ese tiempo se fundan dos templos, o los templos más importantes de Grecia, el Agora, y nace el culto a Diana. Ahí nace Diana, que es una historia mitológica que usted puede buscar en internet. No voy a entrar en eso. Pero también aparecen los oráculos, y ahí vamos ya llegando a la cananea. Aparecen los oráculos y eran gobernados por pitonisas. Hasta el día de hoy las pitonisas existen. Son los falsos o las falsas profetas que se han metido a la iglesia. ¿Cómo funcionaban estos oráculos? Primero, habían dos importantes. Estaba el de Delfos, que cualquiera que vea un mapa griego va a encontrar una ciudad llamada Delfos, que está muy asociado a la mitología pagana de Sócrates, y el otro estaba dedicado al dios Apolos. Las pitonisas, ¿cómo funcionaban estas mujeres? Ellas tenían un cadáver de algún animal en una caja, y cuando llegaba alguien a consultar un problema, una situación,
Ellas destapaban la caja, respiraban el hedor, cerraban los ojos y entraban en trance y empezaban a hablar una especie de lenguas, de jeringonza. A su lado había un intérprete que escribía lo que ella estaba diciendo y se lo entregaba a la persona. En este momento, ellos empiezan a creer firmemente en las pitonisas, algo que todavía está en la iglesia. Hay muchas personas que no hacen nada si no le consultan al vaso, le llaman hoy, y no cuidan de dirigir su vida de acuerdo a la palabra de Dios, sino a lo que digan esas personas. Hoy todavía existen esos templos en donde las pitonisas, hombres o mujeres, están funcionando. Gente que dirige su vida por lo que ellos dicen. De aquí sale Pablo y enseña en 1 Corintios 14, 27 algo que ataca frontalmente en la iglesia. Así habla alguno en lengua extraña. ¿Ve? ¿De dónde sale esto? Porque los griegos convertidos a Cristo en Corinto traían este estigma, este paradigma. Y empieza un montón de pitonisas a hablar en lenguas. Cuando Pablo llega, pone orden y dice que sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno. Y si no hay intérprete y uno interprete, haciendo exactamente lo que hacían en Delfos, solo que ahora Pablo pone el orden. Ahora, ¿por qué el intérprete? Para que el pueblo supiera lo que estaba hablando quien hablara en lenguas. Pero sigamos, 28. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. ¿Se da cuenta? ¿De dónde saca Pablo eso? ¿Por qué tiene que enseñar esto? Es como, ¿por qué a veces mi esposa y yo tenemos que enseñarles algunas cosas? Por la ignorancia. Porque alguien tiene que tener la responsabilidad de poner orden en las situaciones familiares, financieras, juveniles, de amor, de cariño, de relaciones. Alguien tiene que ordenarlo. ¿Por qué? Porque traemos relentes del mundo y los metemos a la iglesia, y muchas veces nosotros mismos, los pastores, los maestros, los líderes, no confrontamos y no hablamos con sinceridad. Los corintios traían su costumbre de haber ido a consultar a Delfos o a Apolos, a las pitonisas, y cuando se convierten a Cristo, ese paradigma se mete. Y en algún momento todos empezaron a hablar en lenguas. ¿Por qué? Porque todos querían tener ese don que en Grecia era muy valorado. Era muy valorado. Porque cuando alguien quería escuchar un mensaje de parte del Dios al que ellos les rendían culto, tenían que ir allá. Ahora resulta que la iglesia permite que todos ya no tengan que ir a Delfos, sino que vengan a la iglesia de Corinto. Y cuando Pablo llega, corta de tajo todo eso. ¿Qué dice el 29? Asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. 30. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviese sentado, calle el primero. Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Entonces Pablo está ordenando. Las pitonisas ni exhortan ni enseñan, solamente adivinan. En cambio, los verdaderos profetas de Dios tienen que tener ese perfil. Bueno, que hablen 2 o 3, que haya intérprete. Ahora, hay una condición escondida. A ver si está en el 32. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Que, ¿cómo es posible que si hay un incrédulo y todos hablan en lenguas, va a decir que estamos locos? Quiere decir que las lenguas tienen que tener un mensaje escondido y que alguien tiene que interpretarlo.
Si no hay quien interprete el mensaje, hay que callarse. Porque los incrédulos, los que no creen en esto, van a decir que estamos locos. En cambio, cuando alguien profetiza abiertamente, el incrédulo va a decir, amén, me está hablando el Señor. Por eso es que la iglesia tiene que ser enseñada con esto. Ok. Porque los dones, dice que son para edificación de la iglesia, no para presunción nuestra, que fue lo que los corintios habían tomado. Ellos presumían de que tenían muchísimos dones, y es cierto, pero desordenados, porque así traían del mundo la situación. Ahora viene, y todo esto lo hemos sacado solo por un detalle que hay en el pasaje de Marcos, y era griega. Entonces esta mujer, como era griega, según los historiadores y los estudiosos, había probado de todo. Ya había ido a Delfos para que le sanaran a su hija, porque ¿de qué no es capaz una madre con tal de ver a un hijo sano? De cualquier cosa. ¿A dónde hay que ir? ¿A qué hospital? ¿A qué médico? No importa, dígame dónde me pueden curar a mi criatura. Esta mujer, definitivamente, como griega, por eso es importante ese señalamiento de la Biblia, y era griega, quiere decir, ya había ido a Delfos, ya había ido al oráculo de Apolos, y posiblemente nunca logró una respuesta de sanidad. Lógicamente, porque Satanás no sana. Y si sana, es para enfermar más. Ya estudiamos el fenómeno de Satanás, que saca un demonio pero mete otros. Cura el hígado pero daña el páncreas. Sana el páncreas pero daña el corazón, para mantener a la persona atado. Es que allá me sanaron el hígado, ahora que me duele el corazón voy a ir allá. Y es una constante atadura que estas personas mantienen. Y eso pasa con la iglesia. En nuestros inicios, cuando venimos, conocimos mucha gente que dependía de las pitonisas. No hacían nada sin antes consultarlo con su pitonisa. Bueno, entonces esta mujer ya había probado todo. Ya había ido a todos los oráculos, ya había visitado todas esas casas, y ahora resulta que oye hablar de alguien que no está en un oráculo, que no está en Delfos ni en Apolos, sino que está en una casa. Oye hablar de este hombre que ha hecho milagros, y entonces aparece ella tirándose a los pies de Jesús. Por eso es que está clamando al Señor. Marcos lo expresa un poquito más a fondo y dice: he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, hijo de David. No dice hijo de Apolos, ni hijo de Delfos, ni hijo de Diana, hijo de David. La pregunta: ¿cómo supo ella que Jesús era el hijo de David si es cananea? Aquí es en donde entramos nosotros. ¿Cómo supo usted que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Cómo supo usted que Jesús es Salvador? ¿Cómo supo que Jesús es Señor? ¿Cómo supo que Jesús sana? ¿Cómo supo que Jesús liberta de las cadenas? Si yo le pregunto eso, posiblemente usted no me sepa responder, porque esto no lo estudió en ningún libro, no lo vio en ningún programa de televisión. Esto alguien se lo reveló a usted, como a mí. ¿Cómo supe yo que Jesús me podía sacar del vicio en donde vivía antes? ¿Cómo supe que Jesús podía llenar mi necesidad interna, espiritual, de tener paz en medio del caos en donde yo estaba viviendo? ¿Cómo lo supe? ¿Cómo supo usted, si es que ya lo sabe, que Jesús liberta, que Jesús prospera, que Jesús sana? ¿Cómo lo supo? Esta mujer recibió esa revelación por pura misericordia. Y entonces le dice: Señor, hijo de David, ten misericordia. ¿Cómo supo ella que este hombre
tenía esa virtud de la misericordia. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Estoy hablando de Mateo 15 en la versión Reina Valera revisada. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Imaginémonos el griterío que esta mujer tenía. Ella no estaba sencillamente pidiendo algo suavecito, no estaba mandando un mensaje, ella estaba clamando, ella estaba pidiendo, tanto que sus discípulos se molestaron escuchándola gritar, porque lógicamente, cuando ella escucha de este hombre llamado Jesús, todo su andamiaje religioso se vino al suelo. Porque ir a Delfos significaba llevar algún animal muerto como ofrenda, algo para la pitonisa, para que mantuviera sus aromas, sus pestes en donde ella se inspiraba, y tenía que hacerlo con un protocolo muy silencioso. Ahora ve que Jesús le puede clamar, tiene la libertad de clamarle. Entonces, el Señor le dice a sus discípulos: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme, socórreme. Y ahora el Señor le responde con algo histórico, o sea, con algo que afecta su cultura. Por eso es que a nosotros, o a los que hemos conocido y hemos ido caminando poco a poco en el ambiente espiritual, bíblico, nos rompe la cultura, nos rompe las costumbres que traíamos anteriormente. Ya no rezamos, ahora oramos, ¿sí o no? Aunque tal vez todavía hay alguien por aquí que rece. Ya no hacemos ciertas prácticas religiosas que antes hacíamos. La pregunta: ¿quién se lo enseñó? ¿Quién le prohibió? Sencillamente Jesús, a través de la palabra, nos va desarmando nuestras creencias, nuestra cultura. Por eso yo he aprendido a través de los años que la Biblia es anticultural. Anticultural. Toda la cultura que usted traiga, las modas, las costumbres, el noviazgo, las relaciones que lo trae a la iglesia, el Señor lo para y le desarma esas costumbres que traemos del mundo. Pero para la carne no son agradables. Por eso muchos que vienen a la iglesia y la palabra per se empieza a parar la cultura del mundo para meterlo a la Kol Torah, que significa la verdadera cultura de Dios, no lo entienden y dicen que somos exagerados, que aquí se le prohíbe todo. Oí alguna persona, alguna mujer que dijo: hermano, a mí me gustaría ir a su iglesia, pero ahí le prohíben a uno el pantalón. Y yo me le quedé viendo. ¿Quién le diría eso? ¿Qué mensajero de Satanás le estorbó el privilegio de estar con nosotros porque le dijo que aquí se le prohíbe el pantalón? Yo quiero que levante la mano alguna hermana a la que específicamente se le prohibió usar pantalón. Levante la mano. No hay. Levante la mano algún varón que se le prohíba que se enamore de una mujer. No hay. Sin embargo, allá afuera existe ese problema. No es que aquí se les prohíba, es la palabra. ¿Me explico? Eso está pasando con esta mujer cuando la Biblia dice: y era griega. Y si era griega, ¿qué está haciendo clamándole a Dios? Si era griega, ¿qué está haciendo creyendo en un hombre si tenía una galería terrible de dioses? Neptuno, estaban sus sabios, Sócrates, Platón, Aristóteles, estaban todos sus escritores, sus poetas, sus profetas. ¿Qué está haciendo esta mujer que era griega, que tenía suficiente parafernalia religiosa, inclinándose ante un hombre y que aparte de eso la desprecia, entre comillas?
Porque Jesús no la desprecia, lo vamos a ver ahorita. Jesús le toca la cultura. Jesús le toca la costumbre que ella traía anteriormente. Y ahora Jesús lo que está haciendo es que le está cambiando sus paradigmas. Por eso es que el verdaderamente nacido de nuevo ya no participa de las cosas del mundo. Ya no va a muchas partes donde iba antes. No puede seguir actuando igual, hablando igual, comportándose igual. Es cierto que por un poco de tiempo seguimos haciendo las mismas cosas, pero paulatinamente vamos siendo cambiados de las costumbres. Por eso Pablo a los Corintios es una cátedra de cultura la que él da. El que robaba no robe más, porque como todo me es lícito, habían enseñado los epicúreos. Los estoicos no, que era la otra escuela. Los estoicos enseñaban que todo era pecado. Y entonces habían dos extremos: los liberales, los epicúreos y los estoicos. El estoicismo todavía existe en la iglesia. Todavía existe. El legalismo, lo apretado de la religión, lo oxidado. 7 vigilias a la semana, 8 ayunos a la semana, hermano, y anda todo con gastritis la gente, pero ¿qué vamos a hacer? Bueno, usted sabrá de dónde viene. Alguien me preguntó, hermano, ¿y aquí no hacen vigilias? No, porque ¿para qué vamos a hacer vigilias? Primero, a ponernos en peligro, que venga alguien ahí abusivo, que salga usted a la 1 o 2 de la mañana y parado en una esquina. Segundo, ¿qué vamos a lograr? ¿Torcerle el brazo a Dios? Si no me concede, Señor, no dejo de vigilar. Sigue desvelándote, Martín. A mí no me mueven las vigilias, a mí me mueve la fe. A mí me mueve la entrega, la santidad. Amén. Bueno, entonces, ¿por dónde iba? Y la mujer era griega. Entonces vemos qué significa solo esa palabra, era griega. Quiere decir que era una mujer sometida a la cultura, a la tradición, a las costumbres. Y ahora viene el Señor y le dice: mira, deja que primero se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¿Qué significa esto? Recuerde que Jesús está hablando con la mujer. Sus discípulos están atrás. El resto de la gente están sentados porque esto sucedió en una casa, según Marcos. Según Mateo, sucedió en la calle. Dice que iba gritando atrás de ellos. Así que tenemos que ubicarnos. Yo prefiero en una casa. Jesús está hablando con la mujer: mira, está bien, tu hija está endemoniada, pero no es bueno que se le dé el pan a los perros antes que a los hijos. ¿Qué significa esto? Algunas veces hemos predicado: sí, Señor, yo sé que soy un perro, sé que aquí, que allá, pero estudiando un poco más a fondo, el Señor nunca le dice a usted que es un perro. El Señor nos dio a su imagen y semejanza. No hay imagen y semejanza de los chuchos, ¿cierto? Así que no es eso de lo que está hablando Jesús aquí. Lo que sucede es que el Señor está desarmando ese andamiaje cultural que ella tiene, porque las casas de este tiempo tenían una particularidad. Primero, los perros nunca entraban a la casa, porque los perros, como ella es cananea, tiene la cultura egipcia, que los perros eran personificación de algún dios. ¿Estamos? Pero no para los judíos. Los judíos no permiten un perro en casa, porque es un animal inmundo. Es un animal que trae enfermedades, garrapatas, pulgas, toda la cuestión. En cambio, los cananeos hasta comían con ellos. Y ahora resulta que esta mujer, a la hora de comer, tenía un montón de perros ahí en la mesa. ¿Ya lo vio? Jesús lo que le está haciendo es botándole ese concepto, sacándola de las costumbres cananeas y metiéndola a la cultura de la palabra de Dios. No me niegue que hay mujeres que besan a los chuchos, los besan y en la boca, hermano. Y mi bebé, y mi bebito, y el chucho le lame y toda la cuestión. Lógicamente, al conocer esta persona a Cristo, no lo vuelve a hacer, espero yo.
porque hay algunas que hasta la Biblia le leen, ¿va? Esto es importantísimo conocerlo, para examinarnos a nosotros y ver qué tanto realmente estamos cambiando nuestras costumbres cananeas. Porque bien que mal, todos hemos pasado o hemos venido de ahí. Por eso es que cuesta tanto la consagración, la santidad, dejar esos relentes del mundo. Es cuando Pablo dice: miserable hombre de mí, ¿qué me pasa? Porque eso está tan arraigado dentro del alma. Yo mismo debo confesarles que yo tengo problema con los perros. No los beso ni nada de eso, ni duermen conmigo, aunque de repente se me suben a la cama, pero me encariño demasiado con los perros. Y con mi esposa hemos platicado y a veces me he dado cuenta que humanizo al perro, lo trato como ser humano. Le doy su antojito, le doy aquí, y la última vez por darle un antojo lo mandé al hospital casi muerto. Ahora se me queda viendo y me dice: ¿dónde está mi chorizo? Hoy ni chorizo ni nada, mano, me salió muy caro. Porque he cometido ese error. He cometido. Así que si usted tiene un loro, que es lorito mío, ay, mi vidita, mi vida, usted le está diciendo al perro, al loro, que es su vida. Y luego el loro le va a decir: tú también eres mi vida. Usted está en Canaán, porque su vida y la mía debe ser solo Jesús. Por eso él dijo: yo soy la vida, no el loro, por mucho que te lo repita. Amén. Así que las casas de los cananeos tenían un patio adelante, y ahí venían los perros. Y dice que cuando comían, las mesas no existían en ese tiempo. Ellos comían en alfombras. Y están comiendo todos tirados en el piso, y viene el perro y se le queda viendo. Agarran el pan, sacan el ollejo. Esto ya lo va a ir llevando a una parábola que Jesús contó. Sacan el ollejo, se limpiaban la boca porque no existían las servilletas. La servilleta de aquel tiempo era el ollejo del pan. Se limpiaban y eso le daban al perro. Esto nos lleva a aquella parábola del rico y Lázaro, ¿se recuerda? Lázaro estaba sentado en la entrada de la casa del hombre, y este hombre era tan tacaño que ni siquiera eso le daba a Lázaro. Ahora, ¿de dónde lo sacan? De esta cultura. Viene Jesús y le dice: no es bueno darle, primero deja que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros. No le está diciendo a ella que es perro. Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos, aquí está mala la traducción, debajo de la mesa. No era debajo de la mesa, sino lo que le está diciendo es lo que sale de la mesa. Ahí está la diferencia y el golpe de su fe. No es debajo de la mesa, porque en aquel tiempo no existían las mesas. ¿Me explico? Es lo que sale de la mesa, lo que sale de la persona que está comiendo en aquel tiempo en la mesa que está en la alfombra. Y entonces, ahí dice: sí, Señor, lo voy a componer, sí, Señor, pero aún los perrillos de lo que sale de la mesa comen de las migajas de los hijos. Lo que sale de la mesa va un poco más profundo. ¿Y qué fue lo que le dijo Jesús? Verso 29. Entonces le dijo: por esta palabra. Ahora quiero que usted me explique de qué palabra está hablando. La palabra de fe. Ella tuvo fe de qué? Que Jesús, ella en ese momento se le está descorriendo un velo. Lo que salga de tu boca, Señor, lo que salga de tu mesa, por eso no es debajo, por esta palabra, ándate, tu hija ya está libre, el demonio ha salido de tu hija. Pero ¿qué es por esta palabra? O sea, a partir de este momento, esta mujer ya no va a creer en los perros, ya no va a creer en los dioses que personificaban los perros.
¿Por qué esta gente se está muriendo de hambre y no come vacas? Porque esa vaca que está pasando y que es capaz de parar el tráfico es alguien que transmigró a eso. Es la reencarnación famosa que los hindús creen a través de Buda, Krishna y todo eso. Entonces estos cananeos creían que los perros eran seres humanos que en esta vida les ha tocado nacer como perro. Y por lo menos, hay que darle el ollejo. ¿Sí? Bueno, muchas veces el evangélico se conforma con vivir al nivel de perro, por no entender la palabra. Aunque sea una limosnita, aunque sea, mire, usted bien gordito está, yo estoy bien pechito, mire. Apelan a los sentimientos y a la denigración humana. Pero eso está bien para los que viven en Canaán todavía. Pero para nosotros que tenemos como Padre a un Dios poderoso, ¿cómo denigrarnos voluntariamente de esto? Esta mujer, cuando llegó a su casa y vio a su hija liberada, nunca más fue a Delfos. Eso se espera de nosotros. Arrancar, gloria a Dios, que la palabra arranque estos relentes que todavía tenemos. Anoche, todo esto me acordé porque anoche que estábamos en el velorio en Lourdes, pasó una señora con un ramo de hojitas verdes. Dije yo, si hoy es domingo mañana es domingo de Ramos. Ahora, ¿por qué lo asocié? Porque yo estuve ahí. Yo sábado en la noche iba con mi ramo ahí de palmas, ¿verdad? Porque es domingo de palmas, creo que es. A ver quién va a ir de aquí al. Bueno, yo de ahí vengo. El sábado en la noche iba con mi ramo preparándome para que el cura lo bendijera, ¿verdad? Con agua bendita, porque al día siguiente iba a ir a la procesión. Todo eso me vino como película cuando vi a la señora que se nos quedaba viendo en el velorio y ella iba con su ramito ahí domingo de Ramos mañana. Algunos no vinieron porque tanto que nos mandaron un WhatsApp: pastor, tenga cuidado, mañana hay procesiones, que van a pasar a tal hora, por tal lugar, por tal lugar. ¡Ay! Ya le voy a tocar el hombro a ver si no me fue a cargar también. Porque venimos de ahí. Venimos de ahí. Por eso es importante que los hijos que están naciendo aquí nunca vean eso. Porque es tan atractivo, es tan arrobante esa cuestión, tan apasionante por el enemigo, por lo oculto, que puede llevarnos a que nuestros hijos vayan a eso. Pero los que ya pasamos por ahí, tenemos que entender que la palabra se especializa en chocar contra eso. Y no solamente hablo de la religión, todo lo que implica la religión. Ve todo lo que aprendemos solo con esa frase: la mujer era griega, la mujer era salvadoreña igual que nosotros. En algún momento esta mujer iba a tomar chuco, ¿verdad? A las 5 de la mañana a algún lugar. Ahora ya no. Ahora ya le echa su azúcar y toda la cosa. ¿Sí o no? Aunque yo todavía como torrejas. Ahí en el mío la torreja. De acuerdo. Ahora, ¿por qué? ¿Es fácil dejar de ser griego? No. No es fácil. Esta mujer tuvo que pasar un proceso doloroso de arrancarse todo esto. Y Dios en su misericordia usó y permitió que un demonio afectara la vida de su hija para quebrarla y hacerla humillarse ante el Dios Todopoderoso. Entonces, ¿qué pasó con su pensamiento socrático? Ya no más. ¿Qué pasó con su pensamiento de Delfos? Ya no más, ya no creo en eso. Ahora he conocido la verdad y la verdad me hizo libre. Esa es la maravilla de la palabra. Cómo Dios nos introduce a estas cosas que aparentemente son historia, pero podemos entender como Pablo en Corinto
a las iglesias, les señala y les ataca estas cosas. Por eso, ¿de dónde vienen los conceptos evangélicos de la moda? De Corinto. Y Pablo, a través de sus cartas, pone el orden en todo. Por eso es que en Corintios vamos a entender, o algunos ya lo estudiamos o lo hemos pasado por ahí, que hay muchas cosas que nosotros vivimos. Comidas, modas, comportamientos, enseñanzas, incluso las ofrendas, que veníamos antes acostumbrados a una oblación, hoy se convierte en una ofrenda sacrificial. Hoy es un corbán, antes era una oblación, o sea, una ofrenda mecida a los dioses. Hoy es un incensario, es totalmente diferente. Por eso en nuestra adoración se espera que nosotros le demos al Señor una ofrenda mecida. ¿Ve? Ya no una oblación, sino una ofrenda mecida. Por eso cuesta tanto que en la adoración nosotros levantemos los brazos. Por el concepto que traemos todavía del mundo. Por eso es que en la iglesia pentecostal como nosotros cuesta que dancemos. Porque como allá bailábamos, no hemos logrado diferenciar lo que era un baile, lo que es danzar al estilo de David, que es la restauración del tabernáculo caído de David. Por eso cuando alguien bailó mucho en el mundo, no danza en la iglesia, porque ese choque cultural le estorba. Así que olvídese cuando andaba ahí en la Juan Pablo, ahí a las 10, 11 de la noche, turungo, tungo, olvídese, aquí es otra cosa. ¿Ve todo lo que aprendimos solo porque esta mujer era griega? Ahora, ¿qué éramos nosotros? Éramos griegos y seguimos siendo griegos. Seguimos todavía. Nuestros hijos siguen todavía cultivando el yo, el ego, el pensamiento, los librepensadores, los filósofos. Por eso hoy hay un término de la nueva era sacado de los griegos que dicen: ¿cuál es su filosofía de vida? ¿Verdad? Porque filosofía es una palabra compuesta de dos cosas. Filos, conocimiento; sofía, profundidad. Por eso cuando a alguien a su hija le pone Sofía, te está poniendo conocimiento profundo. ¿Aló? Pero por amor se les dice Sofi, ¿verdad? Por eso es que vamos a aprender cuando estudiemos, ya vamos a terminar, cuando estudiemos a los Corintios, vamos a estudiar qué eran las polis. Las polis, dice Jesús, veamos ahí en Marcos 7, 25 creo yo, o 26, 26 por favor. 27, perdón. Pero Jesús, siga por favor, le voy a enseñar algo. Solo para adelantar algo. 29. Otro. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón. ¿Ve que son dos ciudades gemelas? Al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. ¿Qué eran las polis? No eran policías. Tenemos que averiguar qué es eso de la región de Decápolis, pero eso será motivo de otro estudio. Ve todo lo que tenemos que aprender. ¿Qué eran las polis? Eran ciudades y eran 10. Deca era un conjunto de 10 ciudades romanas que pertenecían a Judá. Eran hebreos de nacimiento, pero romanos por naturaleza, por naturalización. Entonces viene Pablo y dice que él era de una ciudad de Tarso. ¿Ve? Tarso estaba en la región de Decápolis, era una región.
judía, pero bajo el dominio romano. Eso significa eso. Eran 10 ciudades que pertenecían a esa cultura. Y Jesús se mueve por ahí. Ahí vamos a encontrar al Gadareno. En Decápolis vamos a encontrar a Jesús caminando en el mar. Y asustó un fantasma. ¿De dónde viene un discípulo de Jesús creyendo en fantasmas? Es cuando usted oye ruidos en el patio. ¡Un fantasma! Fulano, mira, anda a ver. Ahí anda un fantasma. ¿De dónde trae la palabra fantasma? No de Gasparín, eso ya pasó de moda. Es lo que traemos de allá. Amén. ¿Cuánta cultura de Grecia, del Salvador, del Cantón hemos dejado? ¿Cuánta cultura y costumbres de nuestros ancestros hemos dejado? Esta mujer entró a un proceso de transculturización. Así se llama este proceso, que estamos nosotros, transculturizándonos, sobrepasando la cultura que traemos del mundo. Por eso usted me escucha decir una frase: eso para mí ya no. ¿Qué significa ya no? Que antes sí, ahora ya no es para mí. Ya no es para mí. Esto ya no. Por eso dice Pablo: todo me es lícito. ¿A quién está mencionando? A los epicúreos. Todo me es lícito. Pero ahora él es cristiano. ¿Sí? Entonces le agrega la cuña: pero no todo me edifica. Todo me es lícito en aquel mundo griego, pero a mí, como hijo de Dios, no, ya no me edifica. Entonces, todo nos es lícito. ¿Sí? Todo. Porque ya no le edifica. Antes sí, ahora ya no. Comamos y bebamos que mañana moriremos. No, pero la mayoría se quedó callado, dijo: qué rico la pizza. No, cuidemos el espíritu, porque hay un espíritu que cuidar. Amén. Bueno, los que se durmieron ya pueden despertar. Nos vamos. Y oro al Señor que esta pequeña plática transcultural nos abra el entendimiento del por qué muchas veces nosotros mismos somos arrastrados por la cultura. Porque muchos de nosotros todavía sentimos aquí el coyol en miel, ¿verdad? Amén. Bueno, yo no logro, y me quiero ir ya rápido, no logro olvidarme de mis tamalitos de elote con maicitos allá adentro y con pelitos de elote. Por eso para mí un tamal de elote de Mr. Donut es pura masa del oro. Yo tengo que comer tamalito de elote con los granitos y el pelo de elote ahí, aunque me tengan que quitar después, pero prefiero. ¿Por qué? Porque desde chiquito mi mamá nos hacía tamales de elote. Ya cortaba la mazorca, la molía y aparte agarraba unos granos y se los echaba a la masa. Entonces hoy 48 años después que tengo de edad, si yo no veo el grano de elote y el pelo ahí, no es masa. No soy loro, yo no soy loro para comer eso. Amén. Y irónicamente solo hay un pueblo donde los hacen. Es en Usulután. Solo ahí conozco que lo hagan. ¿Ve? Entonces cuando ciertas personas van a Usulután, ¿qué le traemos? Ay, tamalito de elote. Porque ahí está el elote, el tamal que me gusta. Amén. ¿Ve por qué todavía yo tengo esas cosas? Ahora, ¿cuáles tendrá usted? Diga conmigo, con razón no deja de ver Chespirito, el que nos pasa. Padre, gracias por tu palabra, gracias.